Sí, yo creo que el programa de hoy va a estar muy bueno. Sí, la temática es muy interesante. Espero que esté todo listo ya para arrancar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? Che, ¿estás vivo? Che, ¿Qué pasó? Estamos por largar. ya comienza el programa, boludo. Muchachos, no me di cuenta que habían llegado. Deben 5 minutos y ya empezamos el programa. El hombre ya nace con dudas y esas dudas pueden crecer a un cierto tipo tal que en un momento necesita un dique de contención, ¿sí? Y ese dique de contención es la verdad. Es la verdad que la vamos a descubrir hoy, aquí, en este programa, con un equipo de panel especializado y calificado de las mentes más brillantes que podemos encontrar aquí en Salta, ¿sí? Vamos a presentarlo ahora a ellos. Tenemos nuestro invitado especial, licenciado en casi todo, Pantoja. Por favor, licenciado. Adelante. Licenciado. Muy bien. Bueno, otra de las mentes más brillantes que nos van a acompañar aquí es el doctor Kolke. Doctor, bienvenido. Bueno, parecía que no iba a llegar, pero va a llegar. Al final llegó nuestro invitado, tercer invitado, que nos va a acompañar, nos va a honrar con su información y su presencia. Con nosotros el ingeniero Magrotti. Ingeniero. Y bueno, quiero darle la bienvenida por estar aquí en este pequeño segmento, este pequeño espacio de cultura para la gente, y nos honra con su presencia. Ustedes que son de las mentes más brillantes que hemos encontrado hasta ahora, y compartan con nosotros para encontrar la verdad, ¿sí? Esa verdad que la vamos a hacer justicia hoy. ¿Por qué? Porque en este pequeño segmento, a la cual denominamos los vengadores de la historia, ¿sí? Ustedes van a hacer justicia a esto. Y bueno, empecé. La pregunta que hoy nos compete es: ¿cómo fue que la Tierra se logró poblar? ¿Cómo fue que el hombre pobló a todo el planeta? ¿Cómo fue que ese ser tan extraño y a la vez muy racional, ¿no? Logró conquistar esas tierras misteriosas, logró poblarlas, producirlas? ¿Qué me puede decir a esto, doctor? Bueno, lo que usted habla está bien. Bueno, en sí, explicar cómo se pobló la Tierra entera creo que es algo muy complejo. Nos podríamos acentuar más a lo que es nuestro continente. Creo que es una buena manera de empezar el tema, cómo se pobló América. Bueno, estuve investigando un poco, metiéndome en el campo, en el cerro de la información, y bueno, descubrí una teoría, la leí, la releí hasta entenderla. Y bueno, una teoría que señala que el antropólogo Alex Herlinka señala que los primeros pobladores fueron asiáticos. Asiático. Mire usted. Yo no la esperaba esa, ¿eh? ¿De usted? Asiático.
¿Qué más nos puede aportar, doctor? Bueno, siguiendo mayormente con esta teoría, tuve que revolcarme aún más en la información. Y bueno, lo que señala esta teoría es que un grupo de paleomongoloides del continente asiático, obviamente mayormente de Asia y Serbia, fueron los que poblaron a América, y bueno, son los mismos pobladores que dieron origen a las sociedades aborígenes que conocemos hoy en día. Esto se dio mayormente en el periodo paleolítico superior. O sea que nuestros antepasados ya fueron asiáticos, en realidad. Interesante, muy linda su información, doctor. Usted, licenciado, ¿qué nos puede aportar siguiendo un lineaje de lo que nos está acá hablando nuestro compañero, colega, el doctor Colque? Bueno, yo una noche, viendo el partido de Boca, me cortaron el canal. Le En cortaron pleno el partido, canal. en pleno partido. Y después me enteré que mi mujer no había pagado. Así que después de 45 minutos de mucha bronca, de muchísima bronca, me decidí ver los canales de cable. Se colgó del cable, del aire. Sí, me colgué, podemos decir. O le robó el cable al vecino. Y mejor no hablemos de eso. Espero que no. Mándele saludos por la duda. Saludos para Pepe Gómez. Bueno, me cortaron el canal y bueno, justamente en esos cables, en esos canales de cable encontré un programa bastante bueno con respecto a la información, y es un canal que yo podía entender bastante bien. Y bueno, se trata de Paca Paca, que justamente hablaba de lo que dice mi colega, mi compañero, mi pequeño compañero. Bueno, que decía que ese tal Alex Harlinka, en el año 12.000 a.C., pobladores del Asia habían poblado América a través de un estrecho que en ese momento había, que se llama Estrecho de Bering, que justamente unía Siberia, que sería Asia, con Alaska, que sería América del Norte. Y es así como los primeros pobladores llegaron a América y se fueron desplazando hacia el sur. Y es así como nacieron los indios del norte, los indios del sur y los indios del medio. ¿Sí? ¿Y ahora en qué se sustentaba la teoría de este tal Axel? Se sustentaba en que los rasgos faciales y los huesos de los restos que se habían encontrado aquí en América eran muy parecidos, coincidían bastante con los restos que se encontraban en Asia. Interesante, mire usted, por algo está sentado acá. Mira el aporte valioso que está haciendo de información acá nuestro licenciado. Y bueno, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Que a través de un pequeño estrechito el hombre llegó a otro lado, ¿no? Pequeñito. Mire, lo que en el mapa parece un puntito. El hombre encontró, nadó, buscó la oportunidad de conquistar nuevos lugares. Sí. ¿Quién iba a encontrar? ¿Quién iba a pensar que íbamos a ser descendientes de Goku? Y sí, ¿quién iba a pensar, no? Bueno, ingeniero, usted, qué maravillosa qué maravillosa información nos puede aportar aquí. Mucha información nueva no tengo porque ya mis compañeros hablaron mucho y muy bien sobre el tema. Voy a hacer un poco el recalco de lo que hicieron ellos y cómo se ve en la actualidad, o sea, qué se concibe como verdad, ¿no? Porque la sociedad va avanzando y va descubriendo nuevas cosas y va perfeccionando otras
tal vez no tal vez estaban incompletas, ¿no? Bueno, en la actualidad, La pieza que faltaba para armar rompecabezas. por supuesto, igual nada es perfecto y aún avanza el tiempo, vamos mejorando la información, ¿no? Lo que quería decir es que en la actualidad se concibe como a los asiáticos como los antepasados de los indígenas americanos, o sea, lo que decía mi compañero hace rato, ¿no? Pero se dice que el viaje que hicieron por el estrecho fue hace 40 o 30 mil años antes de lo que propuso el antropólogo que mencionó mi compañero al principio, nuestro científico acá calificado, ¿no? O sea, estamos hablando de esos 12.000 años que mencionó, o sea, 40.000 años antes, unos 52.000 años, 52.000 ¿no? años. O sea, mucho Mucho tiempo. antes de Cristo. Mire usted, interesante, ¿no? Como cuando pensábamos una cosa, cuando nos decían una cosa, fíjense cómo va cambiando la información, ¿no? A medida del paso del tiempo. Antes era 12.000 años antes de Cristo, ahora calculando aproximadamente unos 40.000 años antes de Cristo. Más que eso, más que hace 12.000 años. Fíjense cómo es lo que dice el compadre, lo que dice acá nuestro colega, ¿no? Que la información nada está dicho todavía. Va cambiando el día a día. Sí, y mejorando también o aportando otra cosa más de lo que decían los investigadores era que cruzaron en barcos, ¿no? Primero se decía que cruzaron en barcos porque ahora forma parte de mar el estrecho, Claro. ¿no? Entonces lo que se dice ahora es que efectivamente que cruzaron por el estrecho de Berlín, ¿no? Que como descendió el mar porque quedó al descubierto, como descendió el mar por la glaciación de estos glaciares, ¿no? Se formaron nuevos glaciares, Sí. entonces el mar descendió y estos asiáticos indios pudieron cruzar, ¿no? hacia Alaska. Interesante. Miren cómo viene. Esto viene desde muy atrás del tiempo, ¿no? Sí. Ese descenso tiene que ver con el descenso de No, o sea, River Hielo y Descenso B, pero no tiene nada que ver. Pasó hace 40.000 años antes. muy buen aporte. Interesante. Buen aporte, ¿eh? Muy bueno. Bastante. ¿Está bien? Mucha gente también se pregunta eso, ¿eh? Sí. Guarda. Acá hay que estar sentado para contestar esto, ¿eh? No cualquiera lo contesta. Muy bien. Y bueno, ¿qué puedo? A modo de priori, a este pequeño segmento que llegamos hasta acá, ¿no? Las conclusiones que podemos sacar con las cortas aportaciones de los textos que uno sabe, aporta, la gran información enriquecedora que llevamos, ¿no? Que podemos aportar hasta ahora. Mire, ¿quién hubiera pensado que nosotros que nuestros antepasados eran de Asia, ¿no? Asiáticos. Miren, eran japoneses. Y como dijo nuestro colega, ¿quién sabe? ¿Vale? ¿Lleva la sangre de Goku? Pero bueno. Sí. Bueno, nos vamos a un corte, una tanda publicitaria, ¿sí? Luego del corte comercial, porque bueno, este programa está muy sobrevendido, ¿no? Lógico. Y tenemos que pagar el sueldo y para que acá a nuestro colega no le corten el cable. Así ya pasamos a otro nivel. Así vemos un Discovery, un HBO. Y volveremos después de la pausa. Vamos a volver con más información porque obviamente nos da mucho más, ¿no? Que incluso nos queda, como dijimos a modo de priori, todavía nos queda hablar de los
de los aborígenes, ¿sí? De los pueblos originarios que dieron lugar al nacimiento de esos nómades, ¿no? Que cruzaron, lógicamente, como decía, el estrecho de Bering acá nuestros compañeros. Y bueno, ahí hablaremos después de la tanda publicitaria. Ya volvemos. No se vaya, señora. Baile en vivo, ¿no? Baile. Bueno. Estamos de vuelta aquí. Volvimos después de esta tanda publicitaria, ¿no? Bueno, chicos, nos enfocamos en el tema que sigue, ¿no? Seguimos en el tema. Ya hablamos el tema de cómo se pobló más o menos el planeta, ¿no? Tierra, cómo fue el humano en este caso, ¿no? Cómo fue que fue llegando a los continentes, poblando la Tierra. Bueno, ahora, ¿de qué hablaremos ahora, chicos? Específicamente de América, que es el tema que en realidad nos compete, a donde queremos llegar. ¿Sí? ¿Cómo fue qué sucedió después del poblamiento de la Tierra? ¿Qué sucedió? Es lo que necesitamos saber, ¿no? ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué es lo que dice? Bueno, después lo que sucedió, bueno, fue obviamente se fueron dividiendo, fueron organizándose nuevas civilizaciones, las que conocemos obviamente hoy en día. Por ejemplo, bueno, están las sociedades estatales y no estatales. Las sociedades estatales creo que, bueno, obviamente serían las civilizaciones más grandes, los mayas, aztecas e incas, y están los pueblos autóctonos, que serían las sociedades no estatales. Por ejemplo, se pueden dividir en regiones: la región del NOA, la Pampa, la Patagonia, la región del NEA. Y bueno, después de esa división se puede establecer, por ejemplo, en la Pampa se encuentran los Araucanes y Queranquíes. En el NEA, Misiones, Corrientes, están los guaraníes. En el bosque chaqueño se encuentran los matacos, los guaycurben y los tobas. En la Patagonia se encuentran obviamente los mesetas, y ahí encontramos a las divisiones de los tehuelches y onas. Y bueno, estas sociedades son conocidas como unas de las menor desarrollo. La no estatal. Claro, la menor desarrollo, que son no estatales. Y también hay otras de mayor desarrollo, pero también no son no estatales. O sea, vendría a ser la que esté más arriba, que vendría a ser obviamente la región del NOA, que se encuentra en la nación Dieguita, que bueno, es considerada una de las civilizaciones que tiene mayor desarrollo. Aunque obviamente yo no estoy de acuerdo, porque obviamente indagando, metiéndome más en el tema, navegando en la información, sí. Y bueno, pude deducir que en mi opinión, Sí, te perdonen, no hay ninguna civilización mayor desarrollada que otra. Creo que son diferentes. Creo que, bueno, obviamente se ve la diferencia ahí, y yo creo que no, por ser nómada o ser sedentarista, creo que una no es mejor que la otra. ¿Qué opinión tienes, no? Opinión propia del caballero. Muy bien. Y bueno, continuando, en este caso, hablando de esto, como se dice, hablando de las civilizaciones, ¿no? También tenemos que, no nos olvidemos, obviamente no nos olvidemos que después del poblamiento de la Tierra, que surge el efecto, se van formando grandes civilizaciones también, ¿no? Por ejemplo, los incas, los mayas, los aztecas, ¿no? Que por lo que se sabe hasta ahora, fueron grandes imperios. Fueron muy grandes imperios. Y bueno, ¿y qué es lo que sabemos de ellos? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? A través de la historia, ¿sí?
a través de sus ruinas, de sus antepasados, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, enfocarnos en uno en especial, ¿no? ¿En cuál podríamos enfocar? Los aztecas, ahí está, ¿ves? Sí, es lo único que sabemos. Bueno, hablemos de los aztecas. ¿Qué podemos decir de aztecas? Por ejemplo, por lo que yo sé, más o menos tengo entendido, ¿no? Los aztecas fue una gran civilización, ¿no? Obviamente, que partió desde el norte de México y de la meseta central, ¿no? Se desplegaron bastante los aztecas, fue un imperio grande. Se dice que también tenía dos orígenes, ¿no? Tenía dos orígenes, uno real y el otro mitológico, ¿sí? Lo real, lo cual por lo que tengo comprendido, abarcaba que en realidad eran la unión de varias comunidades, ¿no? De varias comunidades que se unieron y formaron aztecas. Y después tenía otro origen que es mitológico, que también hablan ellos como a través de sus dioses, ¿no? Como que los dioses fueron los quienes crearon a ellos. Así se habla, ¿no? Así se dice lo que ellos expresan también. ¿Y qué más podemos decir acá de los aztecas? Usted, licenciado. Y podemos hablar, por ejemplo, de la economía. La economía de los aztecas se basaba principalmente en la agricultura y en el comercio, a través del intercambio de mercancías que se producía entre las distintas poblaciones que formaban el imperio. Y bueno, la agricultura proporcionaba una gran variedad de frutas, de tomate, calabaza, de tunas, bueno, para satisfacer las necesidades primarias del gran número de pobladores que de su integrante. Cada integrante del imperio azteca. Eso sacó de fuentes muy fiables y confiables. Qué interesante, ¿no? Y licenciado, dígame, ¿cuáles son sus fuentes más confiables? Porque obviamente la gente quiere saber, ¿no? Quiere saber para poder, qué sé yo, investigar, quiere saber, le interesa, por eso a algún nene que le interesa saber qué es lo que se sabe de la cultura, de los aztecas. ¿Cuál es su fuente más confiable que nos puede recomendar? ¿Algún libro, algún autor en especial, algún amigo que haya escrito un libro especial, historiador? Y yo cada vez que voy al baño me llevo un villiquen y un anteojito. Y bueno, para finalizar, antes de salir del baño, me pongo a leer también todos los capítulos de Pelo Pinche Cachirula, no sé si te acuerdas, anteojito. Sí. Me recuerdo mucho mi infancia. Fíjense cómo las cosas sirven, ¿no? Las cosas de pequeño, de revista, Villiquen. Fíjense cómo lo influye a través del tiempo, ¿no? Que a pesar que para algunos puede ser no puede parecer algo lindo, pero para otro, claro, no es instructivo, es la palabra, y sin embargo, para acá, por ejemplo, para el licenciado, fue muy instructivo una revista, por ejemplo, tanto como Villiquen, ¿no? Mira, información enriquecedora, que seguramente algunos la habrán tirado a esa revista y no saben. Interesante. ¿Qué más podemos hablar? Por ejemplo, no sé, la organización política que tenía, organización social, política, la que tenían los aztecas. ¿Qué podemos decir de eso? De ellos. Sí, bueno, justo ahora me mandó un mensaje un colega, un doctor, le mando un saludo a Juan Corrillo, me está viendo, espero que ande bien, bueno, señala que las comunidades que en la ciudad azteca que tenían relación familiar, religiosa y territorial, se la llamaba Calpulli. Y esta constituía una parte fundamental de la jerarquía en el sistema jerárquico. Y bueno, esto a su vez se divide en las clases sociales. Está la clase alta, que bueno, vendría a ser los sacerdotes, los gobernantes y los militares. Y se dividen también en la clase media baja, que vendrían a ser los comerciantes y campesinos.
aunque los comerciantes en ese tiempo son respetados, obviamente por poseer terreno y estar bien económicamente en el sentido, creo, de la palabra. Y bueno, está el último de la tabla, como siempre, bueno, en ese entonces, los esclavos. Los esclavos. Los esclavos. No nos olvidemos de los famosos esclavos. Y bueno, Ellos lo obtenían a través de rehenes, ¿no? Exactamente, Digamos, rehenes de guerra, sí, de guerra, en enfrentamiento con otras comunidades, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, creo que esto es toda la información que me brindó el colega. Otra vez los saludo, obviamente, a Juan Corrillo. Nunca falta la información, sí, ¿no? Siempre presente. Lógico. ¿Dónde llegaríamos? ¿Dónde estaríamos si no nos compartiéramos la información, ¿no? Con nuestros colegas, nuestros amigos también, ¿no? Por supuesto, exactamente. Enriquecedores, yo creo que más que los propios historiadores. Más propios que los historiadores. Bueno, es interesante la información que dio acá el colega, nuestro compañero. Y bueno, ¿qué podemos decir de otro punto de vista de los aztecas? Yo básicamente estudié, indagué en lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Sí. No tiene nada que ver, pero mi papá es cura, entonces por eso me gusta la religión, investigar de religiones antiguas, de dioses antiguos, entonces por eso, ¿no? Sí. Bueno, los aztecas eran politeístas, ¿no? Sí. Quiere decir que creen en muchos dioses. Muchos dioses, sí. Dioses para básicamente todo, la vida, la felicidad. Cada acción tenía Claro. un dios en específico. Dios del trabajo, dios de la muerte, de la vida. Fertilidad. Sí. Pero más influencia tenía, básicamente, influencia en la fertilidad, de como hablaba mi compañero acá, lo fundamental de la economía, que era la agricultura. O sea, que le daba mucha importancia al dios que acá lo tengo anotado, de la fertilidad y de la vida, para que tengan una buena producción agrícola. Exactamente, es importante, ¿no? Que incluso hasta hoy en día se hace, ¿eh? Ajá. Bueno, no seremos aztecas, pero hoy en día, ¿quién no tiene un santo? ¿Quién no tiene un santo? El dios del trabajo, el dios del pan, el santo del trabajo, perdón, ¿no? Discúlpeme, buena corrección. El santo, el gauchito Gil, ¿no? Todo, como dice, el hombre necesita creer constantemente en algo, ¿eh? Y eso no es lo que viene de ahora, ¿eh? Viene de hace mucho. Bueno, pero bueno, eso es una charla aparte, digamos, de las creencias humanas, porque sí es parte fundamental de la vida, se diría, ¿no? Bueno, esto estaba estrechamente relacionado con los astros, ¿no? Y acá tengo anotado, además de con los astros, con la vida silvestre también, ¿no? Porque acá hablamos de un dios que se llama, lo tengo que leer, Quetzalcóatl, protector de la vida y la fertilidad, como hablábamos recién, y era bien conocido por los españoles, ya que lo veían muchos, y era representado por una, como decían los españoles, digamos, era una víbora con plumas. ¿Qué? ¿La suegra? No. Esa es otra víbora. Una víbora con plumas, ¿no? Que en realidad era representada por un ave de la zona, digamos, ¿no? Era un ave de la zona que a lo lejos parecía una víbora por lo largo y las plumas de la cola. Y bueno, hablando un poco más de los dioses, el Huitzilopochtli, dios sol, que era protector, dios de la guerra, del poder, ¿no? En el 15º mes de este dios, en el 15º mes del calendario azteca, Sí. Se realizaban ofrendas y más que nada tenían un ritual en el cual derramaban sangre humana.
Eran como casi sacrificios. Claro. No era sacrificio, era sangre. Ofrecer Sangre sangre. ya tenía sangre, no es que mataban a alguien, era sangre. Acá tenemos a Tlaloc, dios de la lluvia y agua, que tenía un lugar espiritual que le llamaban Tlalocén, ¿no? Que ahí eran donde habitaban los muertos, decían, ¿no? Y en el mes que le correspondía a este dios, sacrificaban mujeres y niños, los mataban. Interesante, mira. Y el dios Tezcatlipoca, dios del futuro y del destino, era el dios que le preguntaban sobre lo que iba a pasar luego, o lo que estaba por venir, como Es como decir una premonición, algo así. claro, premoniciones, aludiendo a esto con algo que íbamos a tocar obviamente después, la conquista, lo que decían de algún peligro Que se acercaba, se que se avecinaba. acercaba, que se avecinaba, ¿no? Ujú. En este mes también hacían rituales, le correspondía el quinto mes. Mm. Básicamente esos eran los dioses como más importantes. Más importantes. Obviamente tenían más dioses para otras cosas. Claro. Enriquecedor la información que tiene nuestro compañero y colega, ¿no? ¿Qué podemos agregar más? Ya sabemos quiénes fueron los aztecas, ¿sí? La cultura de un poco de lo que eran ellos, ¿sí? Sabemos cómo tienen un origen, ¿sí? Su economía. Es interesante que, como vemos mucho, hay cosas que decimos hoy en día están... ¿Por qué suceden las cosas así? Pero hay cosas que se comparan un poco con lo que es antes, ¿no? Es como que si fuera una tradición de seguir, ¿no? Aunque pase en el tiempo. ¿Mm? Y bueno, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos decir? Llegamos a una conclusión un poco. Eran politeístas, como dijo, creían en muchos dioses. Por ejemplo, en la organización social, política, también estaban diferenciados por clases sociales. Hoy en día es lo que se ve hoy en día también, aunque por ahí se lo neguemos, pero se ve, es así. No habrá esclavos, pero estamos en la clase baja, a la cual yo me acoplo. Y bueno, podemos seguir así. Y bueno, ahora iremos un corte porque tenemos que ya es tiempo de mandar una pausa publicitaria, ¿no? Un cortecito. Y bueno, ustedes, señora, señor, niño, niña, este es un programa para la familia. Para nutrir la mente. Exactamente. Me quitó la palabra de la boca. Para nutrir la mente. Y bueno, ya volvemos para finalizar también el programa, ¿no? También tenemos que finalizar un poco el segmento. Vamos redondeando y vamos a una pausa. Bueno, volvimos del corte, señores. Y bueno, vamos con la última parte ya del programa para terminar cerrando este debate que estamos haciendo, este cruce de información, ¿no? Bueno, como verán, ya hemos hablado del tema de cómo fue poblándose la tierra, de a poco, cómo es que llegaron los hombres a conquistar los continentes, ¿no? Cómo fue después lo que serían los aborígenes. Nos enfocamos en el tema de los aztecas y vamos a terminar con los aztecas.
vamos a terminar, después de la colonización, como saben, que todo comenzó después de un 12 de octubre de 1492, ¿sí? Con la llegada de Cristóbal Colón a las costas de Dominicana, ¿sí? Y bueno, y de ahí todo lo que se vino después, cuando los españoles quieren conquistar las Américas, ¿eh? Y es lo que terminamos ahora. Bueno, empezamos con cómo quedó lo que sería después de la conquista, los aztecas, cómo fueron, ¿no? Me gustaría saber usted, doctor, ¿qué nos puede aportar? ¿Qué nos diría de eso? ¿Qué nos contaría? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es lo que sabe? Bueno, en los textos que estuve leyendo durante estas semanas, bueno, es un tema muy, más o menos para hablar. Bueno, lo que sería la conquista, obviamente, hablaríamos de la parte negativa, que bueno, obviamente tiene que ver, hablamos de la parte del aborigen, porque bueno, si tomamos la parte de los españoles, se podría cambiar un poco la vista o la visión. Y bueno, creo que una de las consecuencias que tuvo la conquista fue el poder del liderazgo, o sea, perdió el liderazgo. Moctezuma, que era, bueno, obviamente considerado el rey, si lo podemos decir así, Por los aztecas. claro, sufrió la caída, la conquista por Hernán Cortés, que bueno, que fue el que conquistó a los aztecas, comandado por el rey Carlos I. Y bueno, Moctezuma consideraba a los españoles como dioses. Y por ejemplo, ante este temor que tenía Moctezuma, enviaba a los sacerdotes a enviarles regalos o a que negociaran o trataran de que los españoles no llegaran, pero sin embargo no cedieron. Ante esto, Moctezuma sintió un gran temor y quería huir. Obviamente ante el temor de los que consideraba dioses. Ante la supuesta conquista de sus tierras por parte de los dioses. Claro, que serían considerados los españoles en este caso. Nuevos dioses. Exactamente. Se podría decir nuevos dioses, pero él los consideraba como el máximo dios que tenía el pueblo, como lo habló usted también, colega calificado. El máximo dios, que no me acuerdo cómo se llamaba. Texiclán, exactamente. Bueno, ante todo esto, el pueblo azteca se sintió, como diciendo, traicionado en sí, creo que lo podría explicar con las palabras traicionado, y apedreó a Moctezuma por su cobardía, por querer huir y dejar su pueblo. Esta es una de las consecuencias que dejó la conquista. Otra importante creo que es la organización política que tuvo después, obviamente ya formándose como, si se podría decir, un pequeño estado español, teniendo un rey, que bueno, obviamente sería la máxima autoridad. Tenemos el Consejo de las Indias, que es la máxima autoridad después del rey y que es manejada desde España. Tenemos las audiencias, que es lo que controla, ponerle los problemas judiciales, por así decirlo. Y tenemos el virrey, que es el encargado de las cosas allá en México, que bueno, obviamente están ubicados los aztecas. Tenemos los visitores, que bueno, se encargan de visitar en caso de que haya problemas ahí, que son mandados por el rey. Sí, sí. Tenemos los ayuntamientos, que bueno, cada población o cada comunidad que estaba ahí era independiente, y ante eso cada comunidad tenía como un oyente o un vocero que trataba de manifestar los problemas o algunas dudas que tenía, y era cada voz de esa parte de la comunidad. Bien.
Y bueno, acá, como dice, se ve un poco, ¿no? Lo que es, lo que fue un poco la conquista, ¿no? Esa imposición también por parte de los españoles, ¿no? Imposición de las nuevas, como se dice, nuevas leyes, algo así, ¿no? Nuevas leyes que ya estaban, todo un orden social, exactamente. Lo vuelve a reestructurar lo que sería de los aztecas, ¿no? Y bueno, ¿nos podría hablar otro tema más de acá de la estructuración de la parte económica, ¿no? Acá nuestro colega, nuestro licenciado, que tiene muy buena fuente, obviamente, ¿no? Siempre está con sus palabras enriquecedoras, que trae muy buena información. Acá el licenciado Pantoja, ¿qué nos puede aportar todo esto? Licenciado. Bueno, se durmió, pero bueno. Creo que estaba indagando ahí. Indagando mucho en el sueño, ¿eh? Estaba recordando a qué leyó anoche. Bueno, licenciado. Bueno, licenciado, estamos hablando del tema de la desestructuración, ¿no? Después de la conquista. Después de la llegada de los españoles, en este caso de desestructuración de los aztecas. ¿Usted qué nos podría hablar de eso, en este caso, de la económica, de la economía? Bueno, con respecto a la desestructuración económica con respecto a los aztecas, podemos decir que la economía se alteró verticalmente, ¿bien? La economía de los aztecas. Con la llegada de los españoles, como que el indio fue desplazado. ¿Por qué? Porque venía el español y se apropiaba de todas las tierras que eran de los aztecas. Bueno, ahí creo que haríamos una corrección, ¿no? O sea, en el sentido de no sería indio, sería más bien aborígenes, ¿no? Aborigen. Esas cosas. Bien, de los aborígenes, bueno, en este caso los aztecas. Sí. Y bueno, ahora los impuestos que ellos pagaban con anterioridad siempre iban con el emperador. ¿Bien? Uh-huh. Ahora cambia ya el sujeto a quién iba destinado ese impuesto. Ahora esos impuestos iban destinados a los españoles. Uh-huh. Y además los impuestos o tributos eran más exigentes. Bien, y también se pagaban lamentablemente con violencia por parte de los españoles. ¿Bien? Sí. Y bueno, antes, por ejemplo, para pagar un tributo se intercambiaba productos. ¿Bien? Ahora ya era más, como dije anteriormente, era más exigente. Ahora se pagaba no solamente con productos, sino también con monedas de plata y de oro. Claro. Bueno, y aparte, bueno, también los indígenas también fueron maltratados, ¿no? Fueron muy explotados, bueno, en esa época. Claro. Es lo que buscaban los españoles, ¿no? En este caso buscaban más la riqueza, claro. ¿no? Los metales, lo que ellos no tenían, ¿no? Era una sobreexplotación. Por eso es creo que lo que explicaba usted, que en un Claro. momento no solamente era alimento. Sí, es cierto. Bien. Y bueno, podemos seguir así, hablando. ¿Qué podemos decir de una desestructuración desde otro punto de vista? Bueno, como en el bloque anterior hablé de la religión, también voy a hablar un poco de la religión azteca, cómo se vio durante la conquista, digamos, ¿no? La violencia y el desequilibrio y la destructuración que sufrió lo económico y lo social y lo político y todo lo que conlleva el imperio, también afectó en la religión, que también es una base importante, aunque no parezca, en la cultura de ellos, ¿no? Las creencias y donde se dirigía el imperio eran destinados por señales ancestrales, ¿no? Y bueno, la conquista esta no solo originó un como se dice militar, digamos, una derrota militar, sino que fue una derrota también religiosa y cósmica, se podría decir, ¿no? Donde se dice que el rey y el dios de ellos pierde sus poderes ancestrales, ¿no?
que tiene sobre el imperio azteca, que era considerado como el imperio que tenía como derecho por los dioses, dicho por los dioses, de conquistar y dominar a su ley, someter a su ley a los demás pueblos aborígenes que rodeaban a México en las 4 direcciones, ¿no? Y esta derrota militar lleva también a lo que se le dicen el cierre de la vida de los dioses, ¿no? La muerte de los dioses, donde ellos dicen que su vida ya no tiene sentido, su vida terrestre, ¿no? Es como si ellos lo hubieran abandonado. Claro, Así, ¿no? como que su misma religión, todas sus creencias durante todos estos años y años fuera una farsa, digamos, como si no tuviera sentido nunca haberle hecho tanto. Es como amar a alguien y que de repente te traicione, digamos, ¿no? Sería Sí, una... se entiende. Bien. Bueno, esto se vio también confirmado con la nueva religión que traían los españoles, ¿no? Consigo, como que era totalmente nuevo, ¿no? La enseñanza que traían con la conquista. Hablaban de un solo Dios, ¿no? Muchos dioses, ¿no? De varios dioses, de un Dios verdadero. Y con ello también destruían templos, estatuas, o sea, hacían como unos sacrilegios a la religión azteca, ¿no? Y bueno, se ve totalmente, la religión se ve totalmente desequilibrada y destruida, ¿no? Eso. Bien. Y bueno, para sacar una conclusión, ¿no? Para hacer un pequeño y breve repaso de esto que sería, en este caso, lo que sufrió un poco la conquista de los aztecas, ¿no? Por ejemplo, en la parte política, ¿no? En cómo la dispersión del nativo, ¿no? Cómo lo fueron separando, dividiendo, para poder dominarlo, ¿no? Para poder tener control sobre ellos, ¿no? En la parte política, en la parte económica, bueno, donde se le imponían tributos, ¿no? Para que ellos paguen. También el tema de hacerlos trabajar también, ¿no? Obligarlos, llevarlos a las minas, con el afán de que ellos consigan lo que vino a buscar el español, ¿no? Lo que es la plata, el oro. Claro, lo que realmente le importaba en este caso, sí. Y bueno, de acuerdo con lo que más o menos acá mi colega, el ingeniero, hablaba, el tema de la religión, ¿no? Como una religión vino y se impuso ante otra, ¿no? Destrozando todo lo que encontraba a su paso. Imponer a otra persona una fe. Se ve claramente ahí cómo fue, ¿no? Sí, quería decir algo. Claro, en medida de las consecuencias que usted señaló, que era de la forma política, no surge, sino que ahí interviene la corona, que es la manera que intenta hacer el español saber que el indio está protegido en sí, y cuando lo quiere cristianizar o evangelizar, ellos lo hacen como respuesta de que están salvando al aborigen, quitándole sus creencias que para ellos son malas y puras. Y sí, ahí, como dijimos antes, se ve claramente la imposición, ¿no? De una fe a otra. Las creencias y todo, también obviamente se ve claramente como en este caso el español trata de insertar al aborigen a su cultura, ¿no? Su cultura y no acepta otra. Básicamente, en realidad, eso se usó como excusa. Realmente no era el objetivo que tenían ellos, no era
expandirse, buscar la cristianización o evangelización de personas, como decir, impuras, salvarlas de una vida, no sé, que estaban perdidos y ellos lo encontraron, ¿me entendés? Era solamente una excusa, una pantalla para que ellos puedan lograr que la obtención de la riqueza, de oro y plata, solamente era eso. Sí. Y bueno, usted, doctor, usted, licenciado, ¿tiene algo más que decir? ¿Alguna nota para cerrar, concluir? Bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Gracias por haber venido usted a compartir su sabiduría, ¿no? En este programa, pobre pero muy llamativo, aún todavía. Bueno, espero que ustedes hayan entendido, más o menos, hayan entendido o haya quedado un poco más en claro, haya sacado alguna duda, porque para eso estamos, ¿no? Para debatir, para hablar y llegar a la verdad, como dijimos desde el principio, que es lo que queremos. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo segmento, que ya veremos qué tema hablaremos.